Hola familia, qué gusto que estamos otra vez conectados y Dios hoy día quiere hablarnos nuevamente acerca de esta temática que estamos compartiendo sobre el Sermón del Monte en esta primera etapa, las bienaventuranzas. Y hoy particularmente vamos a ver la segunda parte de las bienaventuranzas, la cual trae 3 nuevas bienaventuranzas que debemos aprender y poner en práctica. Así que quiero invitarte primero a que podamos orar al Señor, que Él sea tomando el control de todo lo que Él nos va a ministrar a nuestros corazones y podamos disponer también nuestras vidas para poder atesorar estas enseñanzas para nosotros. Amén. Así que oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque has permitido que ocupemos este espacio, este momento, esta hora, para poder escuchar tu palabra, para poder recibir, Dios, tu enseñanza para nuestras vidas, y así que seamos confrontados o quizás advertidos de actitudes que debemos, Señor, ir desarrollando en nuestra vida para parecernos cada día más a ti. O también, Señor, para que seamos moldeados o vayamos perfeccionando nuestra forma de vivir para que cada día podamos mostrar a aquellos hijos de Dios, integrantes del reino, que están activando en la sociedad, que están haciendo cosas distintas y que están mostrando que somos tuyos, Dios. Bendice nuestros corazones, Señor, disponemos nuestras vidas para escuchar tu palabra y para poder también ponerla en práctica o por obra. Te adoramos y bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y como estamos viendo estos pasajes del libro de Mateo, capítulo 5, quiero invitarte a que nuevamente abras tu Biblia en el capítulo 5 del libro de Mateo y vamos a leer los versículos 6 al 8, que son las nuevas 3 bienaventuranzas que hoy día vamos a estudiar y Dios va a ir compartiendo con nuestros corazones. Así que, versículo 6 de Mateo 5 hasta el 8 dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta cuarta bienaventuranza que hoy día vamos a poder estudiar es la de los que tienen hambre y sed de justicia. Los que anhelan fervientemente el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios son estos hombres y mujeres que describe la Biblia como los hambrientos y sedientos de justicia. Aquellos que anhelan que Dios haga su voluntad. ¿Te acuerdas de esa oración modelo que Cristo hizo junto a sus discípulos? Donde Él parte diciendo: hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Los que anhelan que esa voluntad se ponga en práctica son los que tienen hambre y sed de justicia, porque la voluntad de Dios es la que permite la justicia aquí en la tierra. No es querer solamente que se haga lo que es justo, sino que también que se dé el pago, la retribución por lo que no lo es. El que es hambriento y sediento por la justicia de Dios busca que no tan solo se haga justicia para sí mismo, o para ti, o para mí, sino que también que se haga justicia por aquellos otros que la necesitan y que la demandan. También es para los demás. La confianza de aquel que tiene hambre y sed de justicia no está puesta en lo que la sociedad puede hacer, en lo que el sistema puede hacer, sino que está puesta en lo que Dios tiene y puede hacer. Es importante que entendamos que la justicia no la proporciona el hombre. La justicia real, la justicia verdadera, fidedigna, viene de parte de Dios. Y si has podido tener una posibilidad o el tiempo de evaluar lo que hoy día conocemos nosotros como las leyes, las normas que rigen nuestra vida, podrás darte cuenta que al comparar todas estas normativas con las leyes de Dios, se parecen mucho. Lamentablemente sí, hoy han ido evolucionando a tal punto de parecerse cada vez menos a las normas, a los principios de Dios. Cada vez el hombre intenta hacer principios éticos o morales totalmente apartados de la ética y la moral cristiana o la ética y moral que la Biblia nos han enseñado. Pero hace muchos años o en siglos anteriores prácticamente eran equivalentes, porque los principios morales que la Biblia nos ha enseñado nos permite vivir una vida en sociedad que sea totalmente pacífica, una forma de vivir comunitaria que
nos genere igualdad de condiciones, una posibilidad de tener paz, alegría, gozo, que Dios quiere que podamos nosotros vivir y manifestar. Pero lamentablemente las leyes que hoy día los diferentes gobernantes de las naciones están instaurando, están perdiendo ese equilibrio. Hoy día pareciera que las minorías tuvieran más poder por sobre las mayorías y que la voz de unos pocos es más fuerte que la de muchos. Hoy día hemos perdido el rumbo. Si volviéramos a los principios de Dios, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo tendríamos nosotros una sociedad sumamente pacífica, sumamente tranquila? Disfrutaríamos de nuestra vida en comunidad. No tendríamos crónica roja en las noticias, no tendríamos un sinfín de situaciones que hoy día lamentamos. Pero el corazón del hombre cada vez se ha apartado más de Dios. Así que estos hambrientos y sedientos por la justicia de Dios anhelan el cumplimiento de la voluntad de Dios y de las promesas de Dios para nuestro tiempo y para el tiempo futuro. La bendición que Dios tiene para estos hombres es que serán saciados. Así que no es menor la promesa, ni también su bendición. Dios promete satisfacción para aquellos que anhelen fervientemente que su voluntad se cumpla también aquí en la tierra. Me gusta mucho Salmo 146, versículo 7, que dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. El Señor siempre se ha preocupado de aquellos que tienen necesidad. Dios ha propuesto y ha prometido cumplir y saciar con la necesidad de aquellos que visiblemente, audiblemente demuestran que necesitan más de Dios. Pero los hambrientos y sedientos de justicia están en un nivel superior. No tan solo tienen necesidad de Dios, sino que quieren que Dios se manifieste en los demás, en la vida de los demás. Quieren que Dios sea visible para los demás. Y es una situación constante, una situación que, si bien es cierto, Dios sacia, y lo vamos a ver a continuación, sigue habiendo hambre y sed para que el cumplimiento de lo de Dios se haga visible. Así que Dios liberará siempre al pobre que clama y al humilde que no tiene quien lo proteja. Mateo 6:33 nos habla de esta promesa extendida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscamos el reino y la justicia de Dios, Dios se va a preocupar de suplir el resto de nuestras necesidades. Así que aquellos hambrientos y sedientos, Dios los sacia. Me gusta también Miqueas 6:8, como dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, qué importante es. Así que no tan solo es clamar por la justicia, sino que vivir en nuestra vida justamente. Pero eso también aplica a nuestras relaciones, aplica a la forma en que nosotros consideramos, o la forma en que consideramos a los demás. No puede existir en la iglesia y en el pueblo cristiano discriminación, xenofobia, misoginia. Todas estas palabras quizás también parezcan para ti un poco desconocidas. Cuando hablamos de xenofobia o hablamos de fobia hacia otras culturas o hacia otras naciones, estamos hablando del rechazo que pudiera producir alguien que fuera de otro país, de otra cultura. ¿Te ha pasado que no estás de acuerdo con que otras naciones vengan a migrar a nuestro país? Si eso está en tu corazón, estamos hablando de que hay aspectos xenofóbicos. Pero cuando pensamos machistamente o creemos que la mujer pueda tener un valor menor que el que tiene el hombre, estamos hablando de misoginia. Estas cosas tampoco pudieran existir en los cristianos, en los hijos de Dios. No podemos pensar en el otro de forma menor que en nosotros mismos. Ahí también hay falta de justicia. No podemos ver de esa manera a nuestro prójimo. Eso no puede existir en el pueblo de Dios. No podemos actuar de esa manera tampoco. Y qué interesante cómo todo esto se hila desde el Antiguo Testamento. Con respecto al extranjero, la Biblia nos dice que debemos amarlos y que debemos tratarlos como si nosotros mismos fuéramos extranjeros en otra tierra.
Se lo dice el Señor a los israelitas después de que ellos salen de Egipto. Y les dice a ellos que deben tener sumo cuidado con el extranjero, porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto. Cómo Dios se preocupa del extranjero, cómo Dios se preocupa del que es de lejos y ahora está aquí, cerca. Dios se preocupa del hospedaje, se preocupa de que atendamos bien a los que vienen de fuera. Dios se preocupa de la mujer, se preocupa de darle el mismo valor que tiene el hombre. Si bien es cierto, podemos entender que hay una cabeza, que Dios ha puesto por cabeza del hogar al varón. Hay muchos conceptos sobre la jerarquía, sobre el gobierno de la familia, que pudiéramos conversar en otra oportunidad. Pero para Dios la mujer es sumamente importante y tiene un valor excepcional, tanto en el ministerio, en la familia, como en todo orden de cosas en la vida social. Y el mismo Jesucristo le dio un valor increíble a la mujer en su ministerio. Y pudieras tú mismo estarlo estudiando. Lucas 8 es ejemplo de eso. Así que si Jesús le dio valor a la mujer en su ministerio, ¿por qué no nosotros también hacerlo en nuestra vida cotidiana o dentro de la iglesia? Eso es también hacer justicia y vivir en la justicia. Incluso María, en su Magnificat, cuando ella adoró al Señor, después del anuncio del ángel y después de todo esto que había sucedido, por allá por Lucas capítulo 1, desde más o menos el versículo 46 al 55, vemos puntualmente en el versículo 53 la siguiente declaración: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Este es el principio que aquí se indica y que se cumple a través de esta bienaventuranza, que los hambrientos y sedientos de justicia van a ser saciados, van a tener una respuesta de parte de Dios. Como dice este Magnificat, colmó de bienes. Así que la justicia en la Biblia tiene al menos 3 aspectos importantísimos que hoy día quiero destacar contigo. El primero de ellos es que es un aspecto legal. La justicia tiene un aspecto legal. Segundo, tiene un aspecto moral. Y tercero, tiene un aspecto social. Desde el punto de vista legal, es decir, la justicia de Dios tiene un aspecto legal, estamos hablando de la justificación. Romanos capítulo 5 habla acerca de este aspecto, pero si bien es cierto, es un aspecto que se destaca puntualmente en este capítulo, el apóstol Pablo describe la justificación en muchos otros capítulos de sus epístolas. La justificación nos habla directamente de el perdón de Dios al pecado y la renovación de la condición del corazón. En este mismo concepto, en otras palabras, estamos hablando de que a través de la justificación se determina la relación correcta que tiene el hombre con Dios. Y Pablo indicó que los judíos iban tras la justificación o iban tras la justicia, pero ellos fallaron en alcanzarla porque iban tras la justificación a través del camino incorrecto. Y eso lo describe muy bien el libro de Romanos. Los fariseos, los judíos, tenían un concepto errado de cómo alcanzar la justificación. Y esto era a través de medios propios, a través de su propia justicia, a través de lo que ellos creían correcto para alcanzar la justicia de Dios. Ellos creían que a través del cumplimiento exacto y fidedigno de los principios que ellos mismos habían discutido y habían instaurado socialmente, iban a alcanzar la justicia y la aprobación por parte de Dios. Pero el camino era el incorrecto. Mientras no nos sujetemos a los parámetros de Dios, a las exigencias que Dios hace, no nos vamos a ajustar ni sujetar a la justicia de Dios y en efecto no nos vamos a sujetar a Cristo mismo. Mientras no nos sujetemos a Dios, mientras no nos sometamos a Dios, difícilmente vamos a alcanzar la justicia de Dios. Pero también es importante que definamos la justicia moral. Esta justicia es aquella justicia del carácter y de la conducta que agradan a Dios. Luego de las bienaventuranzas, Jesús contrasta la justicia de los judíos con la justicia de los fariseos. La justicia que buscaban los religiosos era esa justicia externa, esa justicia de palabras, esa justicia de la conducta visible, la de la apariencia. Pero lo que buscaba Dios y Jesucristo a través de su enseñanza era la justicia que iba más allá de la apariencia, sino que la que estaba en lo interno, en lo íntimo, en
la naturalidad del comportamiento o de la conducta. Es la justicia del interior, la del corazón, la de la voluntad, la de las intenciones que debían ellos buscar y alcanzar. El problema está aquí en que los judíos siempre buscaron la apariencia, lo que mostraban frente a los demás, pero no el interior. Así que es un error creer que también la justicia solo apunta a una buena relación con Dios, como si fuera un mero asunto privado y personal. La justicia bíblica, la de estos tres aspectos, es más que eso. También es social. Este es el tercer aspecto. Y vamos a aprenderlo a través de lo que define la ley y los profetas en las Escrituras. La justicia social, que es el tercer aspecto de la justicia, es una justicia que interesa porque habla del bienestar del otro. En el Antiguo Testamento, esta justicia se interesaba de la liberación de la opresión, de la esclavitud, de promover los derechos civiles, los derechos legales, la justicia de tipo legal, de hecho. También habla acerca de la integridad de las relaciones comerciales, de los acuerdos, del dinero, del traspaso de bienes o propiedades. Habla del honor del hogar. Habla del respeto a la autoridad civil o de otros asuntos familiares. Y eso tú puedes leerlo en Éxodo, puedes leerlo en Levítico. Estos dos libros especialmente que hablan mucho sobre ley, hablan acerca del valor de la persona, de cuánto uno debía trabajarle a alguien y cuándo debía ser libre. Todos esos aspectos sociales de la libertad y de la justicia están determinados por los principios del Señor. Principios que hoy día muchos países han instaurado, pero también muchos están perdiendo. Hoy día muchos hablan de justicia social, pero pocos entienden realmente la justicia que nace de Dios y que aplica a lo social. Cuando valoramos al otro al igual que nosotros mismos, cuando somos justos en pagar, cuando somos justos en comprar, cuando hacemos transacciones que son honestas, cuando vendemos a precio justo, cuando hacemos todas esas cosas también estamos aplicando justicia social. Porque estamos basándonos en los principios básicos de convivencia, que son los principios que el que tiene hambre y sed de justicia va a aplicar en su manera de vivir. Así que esos son los principios que deberían mover a los cristianos. Jesús traduce este aspecto de la justicia en una vida en comunidad, con felicidad, con apetito por esta misma justicia en la que hablamos, de este apetito que es vigoroso y a la vez saludable. Apocalipsis 7, 16 y 17 es una promesa a esta necesidad. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios promete en esta vida la satisfacción de ser saciados, pero nunca plenamente saciados para tener una sed totalmente apagada. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo una sed que no es totalmente apagada si Dios está prometiendo saciedad? ¿Cómo una sed que se va a mantener si Dios está prometiendo que va a saciarse? Bueno, la verdad es que Dios no hace las cosas a medias. Esta satisfacción a nuestra saciedad va a ser total, pero solo nuestra hambre se satisface para estallar de nuevo de hambre o de sed. Aún la promesa de Jesús de que cualquiera que beba del agua que Él da no tendrá sed jamás, como dice allá por Juan capítulo 4, se cumple solamente si nos mantenemos bebiendo de esa agua. Es decir, si dejamos de beber del agua del Señor, no solo tendremos más sed, sino que nos vamos a desmayar insatisfechos espiritualmente. Tenemos que mantenernos bebiendo del agua de vida, del agua de Cristo, para que esa sed sea saciada, pero solo para que estallemos nuevamente de más sed y hambre de justicia. Dios sacia para que tengamos más necesidad de Él. Esa es la ecuación. Entonces, esta promesa se termina de cumplir solamente en la eternidad. Solo cuando alcancemos nosotros
la eternidad con el Señor. Vamos a saciar nuestra hambre y sed, porque es allí donde Cristo, como nuestro pastor, nos va a guiar a fuentes de agua de vida, como decía este pasaje de Apocalipsis. El segundo principio que estamos compartiendo ahora y que numéricamente sería el quinto o la quinta bienaventuranza es la de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia, en palabras bien sencillas, es la compasión por la gente que está en necesidad. Me gusta mucho definir estas palabras a través de su raíz etimológica en el griego, porque a mi parecer amplían el concepto o el valor final del significado. La palabra griega de la misericordia es eleos, y que se define a través del sustantivo de la misericordia como, y que tiene que ver siempre con lo que percibimos a través del dolor, lo que percibimos a través de la miseria o de la aflicción, y todos ellos como resultado, como consecuencia de lo que ha hecho el pecado. Pero en cambio, charis, que es la palabra que define a gracia, está definida por la consecuencia del pecado y lo que la culpa misma produce. Así que la misericordia proyecta el alivio, pero la gracia proyecta el perdón. La misericordia cura, sana, ayuda, libera, pero la gracia limpia y restaura a la posición del diseño original. Aquí es donde Jesús especifica no tan solo el concepto mismo de la misericordia, sino que Jesús no está definiendo al tipo de personas a los cuales se les debe hacer misericordia. No está diciendo, este es el rango de personas, este es el tipo de personas, o a este tipo de personas ustedes tienen que hacerle misericordia. Sino que está diciendo simplemente, bienaventurados los misericordiosos. Qué bueno que Dios lo definió así, porque no tiene que cumplir un aspecto, no tiene que cumplir una característica específica aquel que recibe misericordia, porque simplemente la misericordia nace de un corazón que ama. La misericordia es consecuencia del que ama. Así que qué bueno que el Señor no hizo una diferencia o una acepción de esto. La misericordia no está limitada por el grado de afinidad o de relación que tengamos con otra persona, sino que es consecuencia natural del nivel de amor de quien ofrece misericordia a quien la recibe. Aquí está lo importante, el estándar de misericordia y de aplicación de misericordia en la Biblia es Jesús mismo. Él, por amor, por su misericordia mismo, por compasión, actuó en misericordia todo su ministerio, toda su vida, y en la misma manera que los hijos del reino deben mostrar misericordia. Si somos parte del reino, debemos manifestar la misma misericordia que manifestó Jesús. No quiero que te olvides de Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, actuemos como actuó Jesús, vivamos como vivió Jesús. Primera en Juan 3:17 nos plantea un desafío y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Santiago también, capítulo 2, verso 15 al 17, nos plantea el mismo desafío con otras palabras. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, la paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí lo que está diciendo estos pasajes de la Escritura es, si tú ofreces misericordia en las palabras, pero no en las acciones, ¿de qué vale? ¿De qué vale decirle, hermano, estoy orando por ti, si no lo apoyo financieramente? Y también no quiero llegar solamente al aspecto financiero, si no lo bendigo con amor, si no estoy ahí para él, si no estoy para escucharlo, si no estoy para darle ánimo, si no estoy para bendecir su corazón. ¿De qué aprovecha solamente animar en las palabras si no lo hago en los hechos? ¿De qué sirve si yo le digo al hermano voy a orar por ti y no pongo mi mano en mi bolsillo y le bendigo con una ofrenda de amor? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Y la Biblia nos enseña que esta misericordia debe partir por nuestro hogar,
por nuestra familia de la fe y continuar con los que están afuera, con los que no pertenecen a la iglesia, pero que Dios también está llamando y también desea que conozcan del reino de Dios. Esa es la misericordia que nosotros debemos vivir. Así es como debemos manifestar la misericordia del Señor. Así que la falta de misericordia está asociada a una falta de sensibilidad por la necesidad de los demás, inclusive de la realidad de los demás. Y esta realidad que debemos nosotros comprender es que Dios trata con misericordia a aquellos que tratan a los demás con misericordia. Si te has podido percatar ya de este versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán, ellos podrán obtener misericordia de parte de Dios. Así que esta relación consecuencia es equivalente al perdón. Dios perdona a los que han perdonado. Dios es misericordioso con los que dan misericordia. Bienaventurados es una palabra que define bendición. Y me gusta cómo lo expresa Proverbios capítulo 14, verso 21. Y dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ya lo decía Salomón en los Proverbios y lo vuelve a decir Jesús en estas bienaventuranzas. Tal como Jesús ilustró la estrecha relación entre perdonar y ser perdonado, podemos encontrar esa misma estrecha relación entre la misericordia y recibirla. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que todo esto nos lleva a un ejemplo de la Escritura allá en Mateo 18 de dos deudores. No sé si te acuerdas un poco de esta historia. Un rey hace misericordia con un gran deudor. Este gran deudor tenía otros deudores que tenían que también abonar esta deuda. Y él pudo darle misericordia a aquel que tenía menos deuda que la que él mismo tenía. Él ya había sido perdonado por el rey. Pero este deudor pequeño fue apresado, fue obligado a pagar y no hubo para él misericordia. ¿Qué pasó? Quiero leerte los versículos 32 al 35 de este pasaje. Y dice del capítulo 18 Mateo, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La misma relación del perdón. Si no perdonamos, no hay perdón para nosotros. Si no ofrecemos misericordia, no hay misericordia de Dios para nosotros. ¿Y qué cosa más agradable que recibir la misericordia de Dios? ¿Te acuerdas de todas las oraciones que has hecho pidiéndole a Dios que te provea, pidiéndole a Dios que supla tus necesidades? Y si desde un día a otro dejaran de llegar esas provisiones de Dios o esas misericordias de Dios, porque nosotros hemos actuado sin misericordia hacia los demás, ¿no debería empezar a cambiar también nuestra prioridad con los otros? Pero no es un acto consecuencia porque querramos que Dios sea misericordioso con nosotros. Dios es bueno. Pero si Dios es bueno, debemos ser bondadosos, debemos ser misericordiosos. Ya el Señor nos ha hablado de esto a través de la palabra de nuestro pastor Oscar. Y nos sigue hablando acerca del fruto del Espíritu que está íntimamente relacionada con estas bienaventuranzas. ¿Quieres vivir vidas sociales, vidas comunitarias en paz, con gozo, con esta bendición de felicidad, de bienaventuranza? Seamos misericordiosos. Porque en un momento Dios también va a darnos misericordia a través de uno de los hermanos que quizás en un momento recibió de nosotros misericordia. Puedes estar en un momento acá o en otro acá. Pero si somos humildes de corazón y damos cuando Dios nos ha dado, Dios también se va a preocupar de suplir cuando nos haga falta. Él se va a preocupar de los detalles. Nuevamente, la justicia nos hace entender que a los que buscan primeramente el reino de Dios, y esta justicia de la que hablamos en este primer principio de hoy,
Dios se preocupará de las añadiduras, de las necesidades. Si actúas con esa misma justicia en misericordia, Dios se va a preocupar de tus necesidades y de suplirlas todas. Así que incluso existe esta sorprendente relación de la que ahora podemos hablar. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué interesante concepto que Dios hoy día está compartiendo con nosotros. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Miqueas 6:8, este pasaje que ya te leía en el primer principio, quiero volver a leerlo porque me gusta mucho. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer misericordia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia y amar misericordia. ¿Sabes qué? Hay una diferencia grande entre el hacer y el amar. No dice hacer justicia y hacer misericordia. Dice hacer justicia y amar misericordia. ¿Y por qué amar la misericordia? Recuerda que el amor es parte del fruto del Espíritu. ¿Y por qué es distinto? Porque por amor nacen todas estas expresiones que agradan o satisfacen el corazón. Si hacemos la misericordia porque es un deber o es una obligación de Dios, solamente estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Pero si amamos la misericordia, estamos siendo como Cristo. Porque Él naturalmente es compasivo y misericordioso. Y eso va a producir gozo. Cuando solamente por una obligación obedecemos a Dios, no obtenemos gozo, no obtenemos satisfacción. Meramente hemos cumplido. Pero cuando lo hacemos por amor, hay gozo, hay alegría y hay dicha. Esta dicha de la que Dios promete: bienaventurados los misericordiosos, es decir, aquellos que aman hacer la misericordia van a recibir esta alegría, este gozo de parte de Dios, y a la vez van a recibir misericordia de parte de Dios. Así que, como a Dios le complace misericordia, debemos también nosotros amar este atributo que caracteriza a los hijos del reino, así como Jesús nos ha enseñado en este Sermón del Monte. Y finalmente, este tercer principio de hoy y sexto principio de las bienaventuranzas, los de limpio corazón. No voy a ahondar tanto en este principio porque ya he compartido un mensaje que puedes ver ahí en YouTube sobre esto, sobre lo que busca Dios de nosotros, un limpio corazón. Pero a grandes rasgos quiero hablarte de que no es difícil interpretar este principio o este atributo como la limpieza del interior del corazón. Se reconocía que nadie podía subir al monte del Señor o permanecer en su lugar santo a menos que tuviera las manos limpias y el corazón puro. Eso lo dijo David. Pero también David entendía a través de este mismo principio que él no podía estar en lo íntimo delante del Señor, que él no podía tener esta verdad en lo íntimo o esta oración profunda si no tenía un corazón correcto. Y para eso él oraba de la siguiente forma. Salmo 51, verso 10, él le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la descripción de petición que hace David. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él entendía que la limpieza del corazón no proviene de nuestra propia intención o de lo que nosotros querramos. No es que yo quiera tener un corazón limpio y yo pueda tener un corazón limpio. Viene de lo que Dios puede hacer en mí. Viene de reconocer que por mis propias fuerzas no puedo, pero si acepto el perdón de Dios, la redención de Dios, la limpieza del corazón de Dios, y sigo o permanezco viviendo de esa forma, puedo tener en mí un corazón limpio. Y es posible. Era la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu que me permita vivir rectamente en ti. ¿Es tu oración? ¿Le has orado al Señor de esa manera? ¿Vivir con un corazón recto que agrade al Señor? Al final, el problema de los fariseos y el problema de la justicia de los fariseos es que ellos están preocupados de que la justicia visual, la percepción de los demás, fuera solamente externa.
No se preocupaban de la limpieza del corazón, sino que de la limpieza externa. Y el Señor critica esto en Mateo capítulo 23, cuando Él les dice que son parecidos a sepulcros emblanquecidos. Es decir, ¿has ido alguna vez al cementerio, cierto? ¿Te has percatado cómo están muchos de esos sepulcros muy bien aseados, muy limpios? Muchos de ellos son de mármol blanco, son estupendos, cuidados, pero ¿cuál es su contenido? Muerte. Hay putrefacción. No, el contenido de ese sepulcro no es muy limpio, que digamos. No es tan blanco, tan perfecto. Pero lo visual, lo externo, en lo que pareciera limpio. Es lo mismo para los fariseos. Es lo mismo para aquellos que actúan de esta forma, que se preocupan de lo externo y no de lo interno. No saben que lo interno es lo que define lo externo. Tus actitudes y mis actitudes se definirán por lo que hay en nuestro corazón. Qué interesante que Proverbio nos diga que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Nuestras intenciones, los propósitos con los que nos movemos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos son definidas por el contenido de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está limpio, entonces también nuestras decisiones van a ser limpias. Santiago 1.27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, hacer misericordia y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, buscar la santidad o el corazón limpio. ¿Te das cuenta cómo se define la religión? Aquel concepto errado que hoy día la sociedad tiene de la religión, que es vestirse de una forma, llenar una iglesia, hacer sacramentos o hacer una liturgia, no es más que una definición errada de lo que realmente deberíamos hacer como iglesia. Está definida en dos cosas: sé misericordioso y busca agradar a Dios a través de la santidad. Sin santidad es imposible que podamos ver a Dios. Y qué interesante que diga que los que tienen un limpio corazón van a ver a Dios. Y que luego nos diga la Escritura que es imposible ver a Dios si no somos santos. ¿Ves cómo todo tiene relación? ¿Ves cómo es la intención del corazón lo que Dios busca que nosotros modifiquemos en nuestra forma de vivir? 1 Pedro 1.22 dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para que busquemos la limpieza en nuestro corazón, para que busquemos la santidad, para que busquemos la obediencia a la verdad, para que busquemos que el Espíritu sea el que viva en nosotros. Este es uno de los principios de mayor valor en el Sermón del Monte. El énfasis por lo interior, por lo moral, por sobre lo exterior y lo superficial. Así que es feliz el que requiere justicia con un corazón limpio por sobre el que busca una justicia simple de los reglamentos. ¿Qué vas a buscar en tu forma de vivir? ¿Qué es lo que vas a definir en tu forma de manifestarte? ¿Buscar lo simple, cumplir con lo que se te pide solamente, o buscar la justicia mayor de Dios? ¿Cómo entonces logramos tener un corazón limpio? Salmos 24 tiene la fórmula correcta. No debemos elevar nuestra alma a cosas vanas ni jurar con engaño. ¿Te acuerdas que te hablaba acerca de cómo nos presentaremos delante de Dios? Nos habla de manos limpias y corazón puro. Bueno, este versículo continúa y dice: ¿y quién podrá? Bueno, el que tiene manos limpias, el que tiene corazón puro y que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Sabes que la traducción literal o la comprensión literal de este pasaje es lo siguiente? Si nos preocupamos de nuestras relaciones tanto con Dios como los demás, entonces vamos a tener corazones limpios. El tener o elevar nuestra alma a cosas vanas es ser idólatras. Es darle valor a algo más que a Dios. Y el vivir o jurar con engaño es engañar a los que están a nuestro alrededor. Si te preocupas de tener relaciones sanas con Dios y con los que te rodean, vas a tener un corazón limpio. Porque es eso lo que contamina nuestro corazón. Si tenemos una relación deficiente con Dios y con los demás.
Los de limpio corazón tienen vidas tanto públicas como privadas con transparencia ante Dios y ante los hombres. Este mismo corazón incluye pensamientos y motivaciones que no tienen hipocresía, que no tienen engaño y que no tienen propósitos egoístas. Así que los que tienen esta actitud aborrecen la mentira, aborrecen la falsedad y no tienen segundas intenciones. Así que la bendición aquí termina concluyendo que solo los de limpio corazón van a ver a Dios. Hoy los que ven con los ojos de la fe pueden ver a Dios, pero en el futuro solamente los de limpio corazón van a ver la gloria de Dios y no se van a ver totalmente entenebrecidos o van a tener problemas en su vista por la gloria de Dios que resplandece por sobre todo, que consume la mentira, que desvanece las tinieblas, que como fuego consume toda impiedad. Solamente los de limpio corazón. ¿Quieres tener un limpio corazón? ¿Quieres ser misericordioso? ¿Quieres tener hambre y sed de justicia? Empecemos a cambiar la forma en que vemos las cosas, cómo actuamos, y empecemos a imitar más a Cristo para que seamos realmente bienaventurados. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por tu sabio consejo para nuestra vida. Queremos Señor que nos ayudes a vivir de esta forma que agrada a tu corazón y permítanos también Señor empezar a hacer estos cambios que tú buscas en nosotros para ser realmente bienaventurados, para tener estos atributos que definen al Hijo del Reino, al Hijo de Dios, y que tú sientas agrado de nuestras vidas. Bendice nuestros corazones, Señor, y motívanos a poder cumplir esta tu palabra. Gracias, Dios. Bendigo tu vida y tu corazón. Te doy gracias por ver este video, esta transmisión en donde compartimos una palabra del Señor. Estamos viendo y recuerda el Sermón del Monte, esta serie de mensajes que nos van a ayudar a ver los principios de Cristo, de Jesús, para nuestras vidas como enseñanzas prácticas para imitarle. Y quiero invitarte el día de mañana. Vamos a tener un culto especial como siempre lo tenemos, adorando a nuestro Señor a las 5 de la tarde junto a nuestros pastores. Y en la mañana a las 11:45 el bloque infantil con los niños, donde también ellos tienen un espacio para ver una historia bíblica y para poder también disfrutar de un momento reservado para ellos y preparado para ellos. Así que bendigo tu corazón, tu familia, bendigo tu semana, los planes que Dios tiene para ti. Amén.